En las casas de apuestas del recinto, el galgo de Marcela tenía la cuota más alta de toda la manga. No era un número pequeño. Era el tipo de cuota que dice, sin necesidad de palabras, que nadie en ese lugar cree que ese animal tiene ninguna posibilidad real. Los apostantes pasaban delante de la pantalla, veían el número, miraban al galgo y seguían caminando hacia las ventanillas de los favoritos. Un hombre mayor que apostaba en ese recinto desde hacía 20 años le dijo a Marcela directamente, con la honestidad brusca de los que ya no tienen edad para los eufemismos, que si apostaba por su propio perro, estaba tirando el dinero. Marcela le dijo que no apostaba dinero, apostaba tiempo, trabajo y la certeza de haber visto algo que los demás no habían querido ver. El hombre la miró como si eso fuera todavía más absurdo que apostar dinero. 40 minutos después, ese mismo hombre estaba de pie en las gradas, sin poder explicar lo que sus ojos habían visto. Si alguna vez fuiste la única persona que creía en algo y resultó que tenías razón, escríbelo aquí en los comentarios. Y dale like al video mientras descubrimos qué pasó después. Marcela tenía 36 años. Y el tipo de paciencia que no viene de la naturaleza, sino del aprendizaje, de haber entendido en algún momento de la vida que las cosas que valen la pena casi siempre tardan más de lo que uno quisiera, y que apresurarse no las hace llegar antes, sino peor. Trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, enseñando a niños de 8 y 9 años las primeras cosas importantes que la escuela tiene para dar. Y había aprendido, en 10 años de ese trabajo, que la paciencia no es pasividad. Es la disposición activa de esperar el momento correcto, sin perder la atención mientras esperas. Vivía en una casa pequeña con jardín en el extremo del pueblo, donde las tazas empezaban a tener más espacio entre ellas, y el campo empezaba a aparecer entre los solares. El jardín era grande, para lo que la casa necesitaba, y Marcela lo usaba para lo que los jardines grandes deberían usarse. Para estar en ellos sin un propósito específico, para tomar el café de la mañana con la vista en la hierba y para dejar que el día empezara a su ritmo antes de que el ritmo de los demás lo tomara. No tenía conexión con el mundo de los galgos, no había tenido nunca, no la había buscado nunca. Lo que tenía era ese jardín grande y una vecina que se llamaba Dolores, y que llevaba años criando galgos en la finca que quedaba detrás de la línea de árboles que separaba las dos propiedades. Dolores tenía 73 años, y había criado galgos desde que su marido le había traído el primero hacía 40 como regalo de aniversario, que resultó ser el más significativo de los muchos que le había dado a lo largo de los años. Cuando el marido murió, Dolores siguió con los galgos porque eran la continuación de algo que había sido compartido y que merecía seguir siendo cuidado. No competía ya, no tenía energía para el circuito, pero criaba con el rigor de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Marcela y Dolores habían tenido durante años la relación tranquila de los buenos vecinos, el saludo por encima de la valla, el intercambio ocasional de algo de la huerta, la conversación breve de los que se aprecian sin necesidad de hacerlo más complicado de lo que es. Hasta la tarde en que Dolores llamó a Marcela desde el otro lado de la valla con una urgencia que no era su estilo habitual. Había un galgo enfermo en la finca, no gravemente enfermo, pero lo suficiente para que Dolores no pudiera atenderlo sola esa tarde, porque tenía que ir al médico y no podía posponer la cita. ¿Podía Marcela quedarse con el animal unas horas, darle el medicamento a la hora indicada y asegurarse de que bebía agua? Marcela dijo que sí. Pasó la tarde en la finca de Dolores, con el galgo enfermo, que se llamaba Destello, y que tenía 4 años, y un estado físico, que incluso con la fiebre baja que tenía ese día, comunicaba algo que Marcela no supo nombrar en ese momento, pero que registró en algún lugar de la atención. Había una calidad en ese animal que era diferente a la de los otros galgos que Dolores tenía en la finca. No era que fuera más bonito,
o más grande. Era algo en la forma en que se movía, incluso debilitado, en cómo respondía a los estímulos, en cómo distribuía el peso cuando se incorporaba. Cuando Dolores volvió del médico, Marcela le preguntó por ese galgo específicamente. Dolores la miró con curiosidad. ¿Por qué destello? No lo sé exactamente. Hay algo en cómo se mueve. Dolores se quedó en silencio un momento, mirando al galgo. Luego dijo, Destello es el mejor que he criado en 40 años. Y no voy a poder hacer nada con él porque no tengo ya ni el cuerpo ni la energía para meterme en el circuito. Hizo una pausa. Y no voy a dárselo a alguien del circuito, porque los del circuito van a mirarlo y van a ver solo los números, y los números no son todo lo que hay en ese animal. Marcela la miró. ¿Qué hace falta para meterlo en el circuito? Dolores la miró de vuelta durante un tiempo. ¿Por qué lo preguntas? Porque si lo que dices es verdad, alguien tiene que llevarlo a una pista. Dolores la estudió con esa manera que tenían los viejos, de mirar a la gente antes de decidir lo que decidían. Luego dijo, siéntate, hay mucho que contarte. La conversación duró 3 horas. Dolores le explicó lo que sabía del circuito, de las carreras, de lo que se necesitaba para participar, de los que controlaban el mundo de los galgos en esa región, y de cómo funcionaba ese control. Le explicó lo que sabía de Destello, su línea, sus características específicas, lo que lo hacía diferente y lo que eso diferente significaba en términos de velocidad y de carrera. Y le explicó por qué no podía hacerlo ella, y por qué necesitaba que alguien que no fuera del circuito lo hiciera. Cuando terminó, Marcela dijo, ¿me lo darías a mí? Dolores dijo que sí. El proceso de aprendizaje que siguió fue el más intenso que Marcela había experimentado desde la carrera de magisterio. Y eso que la carrera de magisterio no había sido fácil. Leyó todo lo que encontró sobre galgos de carrera, sobre el circuito regional, sobre los procedimientos de inscripción, sobre el entrenamiento, sobre la medicina veterinaria específica de esos animales. Pasó tardes enteras en la finca de Dolores, aprendiendo a observar a Destello con los ojos que Dolores le iba enseñando, que eran los ojos de 40 años de criar animales y saber exactamente qué buscar. Dolores era la mejor maestra que Marcela había encontrado fuera de un aula, no porque tuviera un método pedagógico elaborado, sino porque tenía algo más valioso, el conocimiento real de quien ha aprendido haciendo durante décadas, y que por lo tanto sabe qué es esencial y qué es accesorio, qué hay que explicar y qué hay que dejar que el alumno descubra solo. El entrenador llegó 3 semanas después de que Marcela tomara la decisión. Se llamaba Rogelio Mas, y era un hombre de 61 años que había entrenado galgos en distintos circuitos durante 20 años, antes de instalarse en la región por razones familiares, y que desde entonces entrenaba de forma selectiva, solo los animales que le parecían merecer el trabajo, y solo con los propietarios que le parecían merecer el animal. Dolores lo conocía de años, y lo llamó ella misma para explicarle la situación. Rogelio escuchó, hizo las preguntas que tenía que hacer, y dijo que vendría a ver al perro el fin de semana. Vino el sábado. Pasó 1 hora con Destello en el campo grande de la finca de Dolores. 1 hora en la que no dijo prácticamente nada. Solo observó al animal, con esa concentración de quien lleva 20 años aprendiendo a leer lo que los animales dicen cuando se mueven. Cuando la hora terminó, se dirigió a Marcela. ¿Cuánto tiempo llevas con este perro? 3 semanas. ¿Y antes? Dolores lo ha criado desde que nació. Rogelio miró a Dolores. Hiciste bien en llamarme. Luego miró de nuevo a Marcela. ¿Sabes en qué te estás metiendo? Tengo una idea general que probablemente es incompleta. Rogelio apreció la honestidad. La idea general es que este perro puede ganar carreras importantes. La parte incompleta es que para eso hace falta trabajo serio durante semanas. Hace falta que el circuito te acepte, que no va a ser fácil, y hace falta que confíes en lo que te diga, aunque no siempre entiendas por qué.
De acuerdo con las tres cosas, dijo Marcela. Rogelio asintió. Empezamos el lunes. Antes de que sigamos, si esta historia te está enganchando y quieres ver más como esta cada semana, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Publicamos historias de personas que apostaron por lo que nadie más creía y terminaron demostrando que tenían razón. No te pierdas ninguna. El entrenamiento en el campo de la finca de Dolores, que Rogelio evaluó y declaró adecuado, con 2 modificaciones que hizo él mismo en una tarde, empezó con una estructura que Marcela absorbió con la misma atención con que absorbía las cosas que importaban. Rogelio tenía un sistema que era el resultado de 20 años de aciertos y errores, de aprender qué funcionaba con qué tipo de animal y qué no, y que aplicaba con la flexibilidad de quien sabe que los sistemas son herramientas y no dogmas. Destello respondió desde el primer día con una facilidad que Rogelio anotó en su blog, con menos sorpresa de la que Marcela esperaba. Los animales bien criados responden bien al entrenamiento bien hecho, dijo Rogelio cuando Marcela lo comentó. El mérito es de Dolores. Dolores, que estaba sentada en la silla que había sacado al campo, porque ya no tenía piernas para estar de pie mucho tiempo, dijo desde su silla, sin levantar la vista de los tejidos que hacía. El mérito es del perro. Marcela llevaba el cuaderno a cada sesión. Había aprendido a llevarlo de Dolores, que tenía cuadernos de 40 años de cría, que eran la documentación más completa y más honesta que Marcela había visto sobre cualquier tema. Anotaba lo que Rogelio decía, lo que Dolores observaba desde la silla, y lo que ella misma veía. Y al final de cada semana, los tres revisaban los 3 registros, porque Rogelio había dicho en la primera semana que 3 pares de ojos, que ven desde ángulos diferentes, son siempre más útiles que uno que lo ve todo desde el mismo sitio. En circuito se enteró de la inscripción de Destello, de la manera en que se enteraba de todo, de golpe y por todos los canales al mismo tiempo. El nombre del galgo apareció en el registro de participantes, y en menos de 48 horas, los 4 actores principales del circuito regional ya lo sabían, y ya habían formado una opinión. Los 4 actores principales eran figuras que Marcela conocía del foro, donde la comunidad del circuito debatía las carreras y los resultados. Hernán Bosch, que llevaba el criadero más antiguo de la región, con la autoridad de quien ha construido su posición durante 30 años sin que nadie se la haya dado regalada. Las hermanas Moral, Inés y Rocío, que habían convertido el criadero familiar en una operación moderna y competitiva, que ganaba con suficiente consistencia para que sus resultados no fueran sorpresa. Andrés Puerta, el más joven de los 4, que había llegado al mundo de los galgos desde el sector del deporte, y que aplicaba a los animales la metodología de rendimiento que había aprendido en años de trabajo con atletas humanos. Y Rogelio los conocía a todos. Había trabajado con algunos de ellos en distintos momentos de su carrera, y conocía sus métodos, sus fortalezas y sus formas de reaccionar cuando algo no encajaba en el orden establecido. ¿Van a intentar complicar las cosas?, preguntó Marcela una tarde. Vos sí, dijo Rogelio sin dudar. Las Moral probablemente no es su estilo. Puerta depende de lo que vea. Hizo una pausa. Pero lo que van a hacer todos es no tomarte en serio. Y eso a veces es más útil que si te tomaran en serio. Porque los que no te toman en serio, no se preparan para lo que no esperan. Marcela anotó eso en el cuaderno. Hernán Bosch se manifestó a través del foro del circuito, con la sutileza de los que tienen suficiente posición para no necesitar ser explícitos. Publicó un análisis de los participantes de la carrera con tiempos comparativos de la temporada. Y cuando llegó a Destello, escribió que era un animal sin historial competitivo, cuya propietaria no tenía experiencia en el circuito, y que por lo tanto era difícil establecer una proyección de rendimiento. Era una forma educada de decir que no había nada que analizar
porque no había nada que esperar. Los comentarios que siguieron en el foro fueron los que siempre siguen cuando alguien con autoridad en un circuito establece ese tipo de narrativa. La cuota de destello en las casas de apuestas empezó a subir desde el día en que se publicó el análisis de voz. Marcela leyó el análisis, leyó los comentarios y anotó en el cuaderno: narrativa externa. No afecta al trabajo interno. Era la misma lógica que usaba en el aula cuando un alumno llegaba con la etiqueta de difícil que alguien le había puesto antes. Las etiquetas dicen lo que el que las puso quiso decir, no lo que el animal o la persona etiquetada tiene dentro. El problema llegó en la sexta semana, con 13 días para la carrera. Era una sesión de tarde cuando Destello, al terminar la cuarta serie, mostró una leve asimetría en el apoyo posterior, que Rogelio identificó inmediatamente. Pararon el entrenamiento. Rogelio examinó al animal con las manos durante varios minutos, con esa concentración total que ponía en todo lo que hacía cuando importaba. Cuando levantó la vista, su expresión era la de quien ha encontrado algo que no le gusta, pero que conoce y sabe cómo manejar. La veterinaria, dijo. La veterinaria era Consuelo Rey, una mujer de 48 años, que Rogelio había recomendado desde el principio, porque la conocía de años, y porque era independiente de las redes de los empresarios del circuito. Consuelo llegó esa misma noche, examinó a Destello, con una revisión que duró 40 minutos, y el diagnóstico fue claro: inflamación de la bursa trocantérica en la extremidad posterior derecha. No era una lesión grave, era una irritación, que con el protocolo correcto resolvería en 8 días. 8 días, dijo Marcela. 8 días completos, confirmó Consuelo. Sin reducción, sin acortamiento, sin forzar antes de tiempo, porque esta bursa en particular es de las que dan problemas si no se respeta el proceso. La carrera es en 13 días. Con 8 de protocolo, tienes 5 para afinar. Es el mínimo necesario. Consuelo la miró. ¿Puedes con eso? Dime el protocolo, dijo Marcela. Consuelo lo explicó con el mismo detalle con que Marcela habría explicado una lección a sus alumnos. Completo, ordenado, sin asumir que nada era obvio, porque nada debía serlo. Reposo total las primeras 48 horas. Compresas frías en la zona específica 4 veces al día en los intervalos exactos. Antiinflamatorio oral en la dosis y el horario prescritos. Paseos suaves a partir del tercer día, cronometrados sin superar el ritmo indicado. Revisión al 5.º día y revisión final al 8.º para el alta. Rogelio se quedó después de que Consuelo se fue. Dolores estaba en su silla al lado, con el tejido en las manos y la atención en la conversación. ¿Cómo estás?, preguntó Rogelio. La pregunta era para Marcela, pero también era para el ambiente general. Bien, dijo Marcela. El protocolo es claro, lo aplico exactamente y vemos qué dice Consuelo al 8.º día. Dolores dijo sin levantar la vista del tejido. El padre de Destello tuvo algo parecido hace 6 años. Con el protocolo correcto, estuvo listo en 7. Hizo una pausa. Este tiene la misma constitución. Rogelio miró a Dolores con esa expresión de quien acaba de recibir una información que cambia ligeramente el cálculo. 7 días completos. Rogelio asintió. Entonces el margen es un poco mejor de lo que parecía. Los 8 días de protocolo, que al final fueron 7,5, porque Consuelo en la revisión del 7.º día declaró que la resolución era completa y que podía adelantarse el alta mediodía, fueron aplicados por Marcela con la meticulosidad que ponía en las cosas que no admitían improvisación. Las compresas a las horas exactas, el antiinflamatorio en el intervalo preciso, los paseos suaves cronometrados al minuto, el cuaderno actualizado con cada observación por pequeña que pareciera. Rogelio venía cada día. Dolores estaba siempre en su silla al campo, con el tejido que avanzaba semana a semana, y que Marcela pensó en algún momento
que era una forma de medir el tiempo de una manera diferente a los cronómetros y los cuadernos. Al quinto día, Consuelo revisó y dijo que la bursa estaba respondiendo mejor de lo esperado. Al séptimo y medio, declaró el alta definitiva, con esa satisfacción específica de los veterinarios cuando un protocolo funciona exactamente como tiene que funcionar. ¿Puede hacer velocidad mañana?, preguntó Marcela. Una serie corta, dijo Consuelo, para confirmar que el apoyo posterior es simétrico y que no hay compensación. Hizo una pausa. Si responde bien, tiene 5 días y medio para llegar a la carrera en condiciones. Respondió bien. La primera serie del día siguiente fue corta y limpia, sin asimetría, sin ninguna señal de la inflación. Rogelio la cronometró, miró el tiempo y luego miró a Marcela con esa expresión que tenía para cuando las cosas decían lo que esperaba que dijeran. «Está listo», dijo. Dolores desde la silla dijo, «Ya lo sabía». Los 5 días y medio siguientes fueron de ajuste final. Rogelio diseñó cada sesión con la precisión de los finales que importan. No para construir nada nuevo, sino para confirmar que lo construido estaba intacto y disponible. Y en el último entrenamiento, la mañana anterior a la carrera, Destello hizo una serie completa que los 3 observaron en silencio, y que cuando terminó, dejó un momento de quietud en el campo, que ninguno de los 3 rompió de inmediato, porque había cosas que merecían ese espacio. Fue Dolores quien habló primero, desde la silla, con la voz de sus 73 años y sus 40 de criar galgos. Mañana van a ver lo que yo sé desde que nació. Rogelio cerró el bloc, Marcela cerró el cuaderno, y los 3 se quedaron un rato más en el campo, con Destello trotando tranquilo al fondo, sin prisa, como siempre. La mañana de la carrera, Marcela se levantó antes del alba. Fue a buscar a Destello, que ya estaba de pie con esa disposición de los días de sesión importante, y lo revisó con las manos en el orden aprendido de Rogelio. Todo en orden. La extremidad posterior derecha sin ninguna señal de la bursa resuelta. El cuerpo en el mejor estado que había visto desde que Destello era suyo. Le puso la mano en el flanco, el corazón latiendo fuerte y regular. Rogelio llegó puntual, Consuelo vendría directamente al recinto. Dolores no vendría, porque el viaje era demasiado para sus piernas. Pero había pedido que la llamaran cuando terminara la carrera, que era la única condición que había puesto. Antes de salir, Marcela fue a despedirse de Dolores, que estaba en la silla del jardín, con el café y el tejido de siempre. «¿Qué le digo cuando llame?», preguntó Marcela. Dolores la miró con esos ojos, que llevaban 73 años, viendo exactamente lo que había que ver. «Dime lo que pase, sea lo que sea». «¿Y si gana?». Dolores sonrió de una manera que Marcela no le había visto antes. «Si gana, dímelo despacio, para que me dé tiempo a escucharlo bien». El recinto de la carrera era la instalación más importante del circuito de la provincia, con las gradas de metal, la pista profesional y el ambiente específico de los días de carrera importante. Las operaciones de los grandes tenían el despliegue habitual. Voss tenía 3 animales con equipo completo y la presencia de quien lleva 30 años siendo el nombre principal de ese circuito. Las hermanas Moral, 2 galgos preparados con la atención técnica que las caracterizaba. Puerta, un animal importado que según el foro era uno de los favoritos de la temporada. Destello llegó con Marcela y con Rogelio. Sin carpa, sin equipo numeroso, con el cuaderno y el trabajo de semanas que no necesitaba más presentación que lo que el animal llevaría en el cuerpo a la pista. Marcela pasó por delante de las casas de apuestas, camino a la zona de participantes. Vio la pantalla con las cuotas. Vio el número de Destello. Era el más alto de todos los participantes, por un margen que no dejaba lugar a la interpretación. El hombre mayor, que apostaba en ese recinto desde hacía 20 años, estaba junto a la pantalla,
y la vio pasar con el galgo. La miró, miró al perro, y dijo lo que le dijo sobre tirar el dinero. Marcela le respondió lo que le respondió sobre apostar tiempo y trabajo en lugar de dinero. El hombre la miró como si eso fuera todavía más absurdo. Marcela siguió caminando. Hernán Voss se acercó en la zona de participantes, con la postura de los que llegan a los sitios como si les pertenecieran, porque llevan suficiente tiempo creyendo que así es. Miró a Destello con la evaluación que tenía para los animales del circuito. Era la evaluación de quien sabe lo que está mirando, porque lo ha visto 1000 veces. Tardó más de lo que sus palabras siguientes sugerían. Sin historial competitivo, dijo. Era el resumen de su análisis del foro. Sin historial todavía, dijo Marcela. Voss procesó la corrección. Rogelio más como entrenador. Miró a Rogelio con el respeto que le debía, porque en 20 años de circuito, Rogelio se lo había ganado. Luego miró de nuevo a Destello. ¿De dónde viene el animal? Lo crió mi vecina. 73 años, 40 criando galgos. Voss consideró eso. ¿Dolores?, preguntó Rogelio. Dolores, confirmó Marcela. Voss se quedó callado un momento. Era un nombre que en el circuito antiguo significaba algo, aunque hacía años que Dolores no participaba. Dolores Reina crió los mejores galgos que pasaron por este circuito hace 20 años, dijo Voss. No era para Marcela, era para él mismo, una constatación que algo en lo que estaba viendo le hacía necesaria. Lo sé, dijo Marcela. Voss la miró. Era la primera vez en la conversación que la miraba de verdad. Asintió una vez y se fue sin decir nada más. Era el asentimiento de quien ha tenido que revisar una evaluación, y lo ha hecho sin drama. Las hermanas Moral pasaron juntas. Inés, la mayor, miró a Destello con atención, y luego miró a Marcela con curiosidad genuina. ¿Eres maestra?, preguntó. Sí. Inés asintió como si eso explicara algo. Los mejores propietarios que he conocido en este circuito han sido personas con profesiones que no tienen nada que ver con los galgos. Porque miran sin los prejuicios de quien lleva demasiado tiempo mirando siempre lo mismo. Se fue con su hermana. Andrés Puerta fue el más directo. Vino solo, sin rodeos, con la eficiencia de alguien acostumbrado al mundo del rendimiento deportivo. Miró a Destello durante 2 minutos exactos, con la cronometría mental de quien ha pasado años evaluando atletas. Luego, miró a Marcela. ¿Cuántos metros por segundo estáis sacando en las series largas? Era una pregunta técnica que Marcela podía responder porque estaba en el cuaderno. Se lo dijo. Puerta procesó el número. Su expresión cambió de forma casi imperceptible. ¿Rogelio lo ha cronometrado también? Siempre cronometro 2 veces, dijo Rogelio desde su lado. Puerta asintió. Interesante. Se fue sin más. Era la palabra más densa que había pronunciado en toda la conversación. Los participantes fueron llamados. 6 galgos. Destello en el cajón 4, resultado del sorteo. Rogelio había analizado esa posición la noche anterior con el plano de la pista, y había dicho que era neutral, con una ventaja pequeña en la recta central, si el animal gestionaba bien los primeros metros, que era exactamente la parte del trabajo que habían pulido más en las últimas semanas. Marcela llevó a Destello hasta el cajón. El animal entró sin resistencia, con la calma que tenía para todo. Y se colocó con la precisión del que sabe exactamente dónde tiene que estar. Las orejas giraron hacia adelante, los ojos en la pista. Era la postura que Dolores le había enseñado a leer en las primeras tardes en la finca. La postura de algo que está listo. Puso la mano en su flanco, sintió el corazón. Pensó en Dolores en la silla del jardín, con el café y el tejido, diciéndole que le dijera despacio, para que le diera tiempo a escucharlo bien. Se retiró. Rogelio estaba al lado con el bloc cerrado y la vista fija en los cajones.
Consuelo al otro lado, lista y en silencio. Vos en las gradas, de pie. Las hermanas Moral juntas. Puerta sentado con esa concentración de analista que no descansa. El hombre mayor de las apuestas en la fila de abajo, con el ticket en la mano del favorito que había apostado. En la pantalla de la casa de apuestas, la cuota de Destello seguía siendo la más alta de la manga. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron al mismo tiempo, y 6 animales salieron con ese estallido de energía que siempre concentra en un segundo todo lo que vino antes. Destello salió limpio del cajón 4, tercero en los primeros metros, con el galgo de voz abriendo desde la posición 1, con la potencia de un animal que había ganado 3 de sus últimas 4 carreras, y el de Puerta en segundo. Era el orden que la pantalla de las apuestas habría predicho sin dudarlo. Primera curva, voz adelante, Puerta segundo, Destello tercero a medio cuerpo. El orden esperado, con el galgo de la maestra del pueblo en la posición que su cuota decía que le correspondía. En la primera recta larga, Destello empezó a correr con lo que tenía. No fue una explosión repentina. Fue esa apertura de zancada que Rogelio había trabajado semana a semana, y que Marcela había documentado sesión a sesión en el cuaderno. Esa forma específica de Destello, de ir construyendo velocidad, como quien no la gasta, sino que la multiplica, que la va sumando en cada zancada, hasta que llega a un punto donde lo que hay en movimiento ya no tiene respuesta simple disponible. Pasó al galgo de Puerta antes de la mitad de la recta. En las gradas, Puerta se había puesto en pie. Entró en la última curva a un cuarto de cuerpo del galgo de voz. El murmullo de las gradas cambió de tono de una forma que Marcela oyó desde el lateral de la pista, aunque tenía los ojos en el campo y no en las gradas. Era el sonido específico de cuando algo no va según el guión que todo el mundo había aceptado. En la recta final, Destello se puso a la altura del galgo de voz, a 50 metros de la línea. No fue un sprint de los que se agotan en el intento. Fue la continuación natural de lo que había empezado en la primera recta larga. Esa velocidad construida con paciencia, que al llegar al final todavía tenía reservas, que el galgo de voz, que había corrido toda la carrera al máximo de lo que tenía, ya no podía encontrar. A 30 metros estaba por delante. A 15 el margen era de medio cuerpo. Cruzó la línea con 3/4 de cuerpo de ventaja, y el locutor dijo el número del cajón 4, con esa pausa que no es duda, sino el tiempo que el cerebro necesita, cuando el número que tiene delante no era el que llevaba toda la tarde esperando pronunciar. Las gradas tardaron ese segundo. Luego, el sonido fue el de los momentos genuinamente inesperados, que tienen una energía diferente a los que se esperaban, porque llevan dentro la sorpresa, que es el ingrediente que ningún guión puede planificar. Marcela cruzó la valla y fue hasta Destello. El galgo estaba parado al otro lado de la línea, el pecho subiendo y bajando con fuerza, los ojos todavía en la pista con esa atención que no se apaga de golpe cuando la carrera termina. Cuando Marcela llegó, la miró. Puso la mano en su flanco. Todo lo que había estado ahí, desde la tarde en que Dolores la llamó desde el otro lado de la valla, con esa urgencia que no era su estilo. Todo el trabajo y la paciencia, y los 8 días de protocolo, y las series cronometradas, y el cuaderno lleno de observaciones, estaba en ese costado, latiendo con una fuerza que no tenía nada que ver con los números de la pantalla de las apuestas. Rogelio llegó a su lado. No dijo nada. Consuelo revisó a Destello con eficiencia y declaró que estaba perfectamente. Luego los tres se quedaron un momento en silencio, que era la forma correcta de estar en ese momento. Hernán Voss llegó el primero, solo, sin equipo, con la compostura de los que han ganado suficiente para saber que perder también forma parte del oficio cuando el oficio se hace bien. Se paró frente a Destello y lo miró durante un tiempo que nadie interrumpió. Dolores Reina, dijo finalmente. Dolores Reina,
confirmó Marcela. Vos, asintió despacio. 40 años criando, y el mejor que ha criado, se lo da a su vecina maestra. Hizo una pausa que era de procesamiento genuino, porque sabía que el circuito no lo vería bien. Otra pausa. Y tenía razón. Extendió la mano. Marcela la estrechó. Si en algún momento quiere hablar de la próxima temporada, dijo Vos, sin el análisis del foro, y sin las cuotas de la casa de apuestas, búsqueme. Se fue. Andrés Puerta vino después, con esa eficiencia de siempre. El número que me diste en las series largas era real. Los números del cuaderno siempre son reales, dijo Marcela. Puerta consideró eso. En este circuito hay mucha gente que ajusta los números del entrenamiento para gestionar expectativas. Miró a Destello. Tú no lo hiciste. Hizo una pausa. Eso dice algo. Se fue. Las hermanas Moral vinieron juntas. Rocío, la que no había hablado antes, dijo: Inés me dijo que eras maestra. Yo también lo soy, o lo fui. 20 años de primaria antes de que el criadero se convirtiera en trabajo a tiempo completo. Miró a Destello. Los maestros miramos diferente. No sé explicarlo mejor que eso. No hace falta explicarlo mejor, dijo Marcela. Se fueron. El hombre mayor de las apuestas pasó al final, cuando la mayoría ya se dispersaba. Se paró junto a Marcela con el tique del favorito todavía en la mano. El tique que no había ganado nada. La miró durante un momento. Dije que tirar el dinero era una locura, dijo. No aposté dinero, dijo Marcela. Se lo dije. El hombre miró el tique, luego miró al galgo, luego de nuevo a Marcela. Tiempo y trabajo, dijo, repitiendo lo que ella había dicho 40 minutos antes. Tiempo y trabajo, confirmó Marcela. El hombre asintió una vez, con la expresión de quien ha aprendido algo que no esperaba aprender ese día, y que de todas formas no va a olvidar. Se fue. En el camino de vuelta, Destello dormía en el asiento trasero con la profundidad de siempre. Rogelio conducía. Marcela tenía el móvil en la mano. Llamó a Dolores. Al tercer tono, la voz de los 73 años y los 40 de criar galgos. Y, primero, dijo Marcela. Despacio, como le había pedido. Al otro lado de la línea hubo un silencio que duró varios segundos. Marcela lo esperó, sin interrumpirlo, porque era el tipo de silencio que necesita su espacio. Luego, Dolores dijo, con esa voz pequeña y muy real, que era la misma del jardín esa mañana. Sabía que tenías que ser tú. Marcela no preguntó qué quería decir. Lo entendió de la misma manera que había entendido todo lo que Dolores le había enseñado en el tiempo que llevaban siendo más que vecinas. Sin que hiciera falta explicarlo. Llegaron a casa cuando el cielo ya era completamente oscuro. Marcela acomodó a Destello en su rincón del jardín. El mismo jardín donde Dolores la había llamado desde el otro lado de la valla aquella tarde. Puso agua fresca y la ración de la noche. El galgo comió con calma. Levantó el hocico, la miró un segundo. Luego se tumbó. Marcela fue a la silla del jardín, la misma desde donde tomaba el café de la mañana, y se sentó con el cuaderno en el regazo. Lo abrió en la última página. Anotó los datos de la carrera, los tiempos, la posición, las observaciones. Y en el margen, con la letra pequeña de las notas que no eran para nadie más, nadie apostó por él. Eso no cambió lo que tenía dentro. Solo esperaba que alguien se tomara el tiempo de verlo. Cerró el cuaderno. Al día siguiente, en la escuela, sus alumnos le preguntaron cómo le había ido el fin de semana. Marcela les dijo que muy bien, que había aprendido algo importante. Le preguntaron qué había aprendido. Pensó un momento. Luego dijo que cuando nadie apuesta por algo, a veces es porque nadie se ha tomado el tiempo de mirarlo bien. Y que mirar bien siempre vale la pena. Los niños de 9 años la miraron con la atención específica que tienen los niños cuando una adulta dice algo que suena a verdad, aunque no entiendan del todo por qué. Marcela abrió el libro de texto
y empezó la clase. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana. Comparte esta historia con quienes saben que el valor real no aparece en ninguna pantalla de apuestas. Y con quienes han seguido creyendo cuando nadie más apostaba. Nos vemos en la próxima historia.